jornada. Feminismo, patriarcado, sus efectos. Hablar de patriarcado es hablar de la historia de la humanidad. Hablar de feminismo es hablar de la historia de la humanidad, pero por suerte con un cambio radical en los últimos siglos, especialmente en el último siglo. Se podría tratar el tema desde infinidad de puntos de vista, ¿no? Sociológico, económico, legal. Pondremos aquí el acento en la visión psicoanalítica del tema. Y por lo tanto, en algo que creó subversión y escándalo en la historia del psicoanálisis, que fue la proposición de Freud respecto al inconsciente. ¿Y qué nos dice el psicoanálisis? Que uno no es el centro de uno mismo y que hay algo que nos determina más allá de nuestra conciencia y de nuestras convicciones yoicas. Y que de una manera u otra reaparece en las formaciones del inconsciente, en los lapsus, sueños y tal, que todos tenemos. Hoy vamos a escuchar a ¿cuántas personas? 3 personas en la primera mesa y comenzamos ya. Bueno, bienvenidos. Comenzamos esta primera mesa que es de lujo y los iré presentando según vayan interviniendo. En primer lugar vamos a escuchar a Francisca Iranieta, miembro del Cártel Clínico de Barcelona y después y secularista. Adelante, Francisca. Gracias. Buenos días a todos. Yo he puesto el título de Siguiendo el Sendero. ¿Así es? Sí. Que he puesto el título Siguiendo el Sendero. Y para ello comenzaré cogiendo algunos datos históricos sobre lo que se supone que fue el comienzo del patriarcado. Según nos dicen en sus escritos diferentes arqueólogos, pero para ello comenzaré con una historiadora. Se trata de Gerda Lerner, una mujer austríaca de familia judía que siendo niña huyeron de Austria nazi, primero a Liechtenstein, después que tenía una filial del padre allí, de su negocio, y se quedaron allí hasta que la madre huyó a Francia y su hermana a Palestina. Ella ya fue creciendo allí y con la ayuda de su novio se fueron a Estados Unidos. Además de historiadora, es una activista esta mujer, es muy feminista. Su última aparición la hizo con el movimiento Occupy Wall Street en 2011, que era algo así como el 15M, y es una de las principales responsables de que la historia de las mujeres sea reconocida como un espacio propio de la investigación historiográfica. Y fue autora de las primeras cátedras de historia de las mujeres en 1968, en Sarah Lawrence College, en New York. Tiene abundante colección de libros escritos y yo me he amparado en el libro de El origen del patriarcado. El objetivo que Gerda Lerner se propuso fue entender cómo se produjo el proceso de construcción del sistema patriarcal, la necesaria convivencia de las mujeres para su mantenimiento durante más de 4.000 años y la prevalencia del mismo en la actualidad. Ella se propone en este libro de construir paso a paso la manera de pensar la historia que realizaron historiadores varones de la clase dominante durante el siglo XIX, que salvo excepciones sigue presente en los libros de texto ahora. Otra de las razones para esta escritura tiene que ver con la necesidad de contar con herramientas, líneas de discusión para pensar, entender y trabajar en torno al patriarcado. Traza los orígenes de la dominación patriarcal
desde la prehistoria. Lerner aporta evidencia histórica, arqueológica, literaria y artística. Termina el libro diciendo: la historia de las mujeres es indispensable y básica para lograr la emancipación de ellas. Se hace una serie de preguntas. Yo he hecho todo muy condensado, porque el libro tiene mucho recorrido. He recogido 2 preguntas y en ellas se hace: ¿por qué la mitad de la población mundial acepta la sumisión a la otra mitad, los hombres? ¿Cómo, cuándo y por qué se produjo la subordinación de las mujeres? Y amparándose en numerosos estudios antropológicos para dar cuenta de la evolución de la humanidad, se remite hasta el Paleolítico. Todos ellos parecen estar de acuerdo en que la división de funciones se produjo a causa de la desvalidez de los humanos generados por el bipedismo. Es decir, desvalidez con la que nacían los humanos, haciendo necesarios cuidados prolongados en el tiempo. Esto sería una de las razones para que se produjera la división de trabajo. Las mujeres se encargarían de las tareas de crianza para poder mantener un número importante de descendencia, necesario para el mantenimiento de la especie. Ella que introduce aquí también una idea de que al principio las mujeres serían cazadoras igual que los hombres, pero por la menstruación en la caza los animales olerían la sangre y entonces no era conveniente. Y si tenían niños, el niño podía llorar y tampoco era conveniente, con lo cual a partir de ahí se dividen las tareas. Pensemos que la esperanza de vida... las mujeres, la tarea de las mujeres sería la crianza para poder mantener el mantenimiento de la especie. Pensemos que la esperanza de vida entre los adultos era 30-40, que ya es muchísimo, y la mortalidad infantil era elevada. Por lo tanto, si tenemos en cuenta las condiciones extremas y peligrosas en que vivían los primitivos, cada mujer debía tener varios embarazos para que al menos los niños llegaran, 2 niños por lo menos llegaran a la vida adulta. A ello se debería que las mujeres escogerían aquellas actividades económicas que pudieran combinar mejor con sus deberes maternales. Las mujeres y los niños tenían mejor disposición de desarrollar manualidades y caza menor. Asumirían el control de la manutención y la conservación de los alimentos. Para las tribus primitivas, procrear y conservar los alimentos se convertiría en una tarea de vital importancia, la cual cosa llevaría a las mujeres a mantener una posición de poder sobre las criaturas en la organización familiar. Obviamente las tribus que ponían en peligro la vida de sus mujeres en cacerías o haciendo que participaran en guerras no tenderían a sobrevivir de la misma manera que las tribus anteriormente expuestas. Por tanto, la primera división sexual del trabajo parece provenir de las diferencias biológicas de ambos sexos. Sería una organización protectiva, lo que no implicaría el poder de los hombres sobre las mujeres. Otra posibilidad interesante a destacar es la que nosotros podemos llamar la ley del padre. Nos habla del poder que ejercían las madres sobre la descendencia, un poder que generaba demasiada dependencia, lo que no permitía que los hijos pudieran adaptarse más allá de las propias madres y desarrollar actitudes que le permitieran ejercer y asegurar siguientes generaciones y ampliar así la supervivencia. Los padres o jefes de las tribus intervendrían haciendo función de corte separando a los hijos de las madres. Conforme iban evolucionando estas sociedades, la organización también se iría ampliando y para ello convendrían intercambiar a las mujeres. Serían las propias madres las que organizaban estos intercambios, siempre con la idea de la procreación y la preservación de la paz entre las tribus. Las mujeres, como siempre, haciendo de unión. Cuanto más capacidad de organización, mayor capacidad de conservación de alimentos, dando paso a la propiedad privada. Por lo tanto, también más peligroso por ser atacados por tribus que no estaban tan organizadas. Las mujeres, cuando una tribu era atacada, eran las más afectadas, ya que eran llevadas como un botín de guerra, sirviendo de modelo para la institución de la esclavitud. Gardner plantea el origen del patriarcado como un hecho social que utilizaría la subordinación de la sexualidad femenina como medio de producción poblacional.
precidiendo así la institucionalización y generalización de la propiedad privada, que poco a poco iría progresando en sociedades cada vez más organizadas hasta llegar a los estados mediante la creación de diferentes códigos jurídicos que reforzarían el control patriarcal sobre la sexualidad femenina. Podemos decir que la organización psíquica basada en los nombres del padre necesariamente deriva en la dominación de los hombres sobre las mujeres, en la dominación. ¿Estamos de acuerdo en la crítica que hacen diferentes grupos feministas al psicoanálisis por su falocentrismo? ¿O respondería a la dificultad de asumir la diferencia radical entre los sexos? ¿Qué nos enseña el psicoanálisis? En psicoanálisis trabajamos con lo singular, pero singular y general o universal no van excluidos, van de la mano. El significante es general para todos, el campo del sujeto y el campo del otro también. Cada uno va a tener que hacer un recorte del otro, va a tener que construir su propio objeto. Psicoanálisis utiliza o construye una teoría para explicarnos el funcionamiento psíquico de los sujetos. Tanto hombres como mujeres me atrevería a decir que es la única disciplina que incluye a las mujeres. Lacan nos dice sobre la construcción fálica, ¿qué nos dice? Nos propone una construcción en la singular, en el significado, es decir, por el límite para que los significantes no vayan de la deriva, para que la metáfora y la metonimia tengan un buen funcionamiento y no vaya cada uno por su lado. Cierra el sistema significante. Además añade una función, no solamente es estar en el falo, sino que debe cumplir una función, la función fálica. En las fórmulas de la sexuación, Lacan nos dice que hay dos maneras de relacionarse con la función fálica. Eso quiere decir que hay dos maneras de aplicarlas, para el lado hombre y para el lado mujer. Para el lado hombre, ya sabemos las formulitas, no existe un X que no pide X, o para todo X pide X. Todo el hombre está en esta función fálica. Para que esto se pueda, tiene que haber uno que no cumpla con esta ley, la excepción. Para la mujer no todo está en la función fálica. No existe un X que no pide X, no para todo X pide X. Es decir, no todo está en el goce fálico. Hay una parte de la mujer que está en el goce del otro. Muchas veces este goce se confunde con el real. Pero si lo he entendido bien, creo que esta es una imaginarización de lo real. Del real no sabemos nada, es lo imposible de decir. Ese padre de la excepción, de la función fálica, es el padre que marcaría el camino a las mujeres, separándoles de la madre y llevándoles al objeto A. ¿Podemos concluir que estos planteamientos del psicoanálisis hacen que los hombres se sitúen como amos de las mujeres? Yo creo que no. Estas formulaciones nos indican un funcionamiento psíquico, una manera de goce, tanto para hombres como para mujeres. Nos explican el funcionamiento en la diferencia. Cómo responde cada uno a la relación sexual que no se puede escribir. La advertencia de los sexos frente a lo fálico se refleja en una disimetría en las maneras de presentarse. Uno se coloca como un deseante de una manera ostentatoria y ciertamente, con matices, intimidante, defensivos. Y el otro como deseable, con su mascarada. Con el Soler dice que uno se presenta adornándose con las plumas del pavo real y en la otra como un camaleón. Las maneras varían, pero la estructura permanece lo que siempre envuelve el punto de falta del sujeto. Y aquí, lo que pasa es que no da tiempo, pero estaba pensando en una paciente que en igualdad profesional y igualdad de todo, ella siempre se coloca como un menos, como que él es el que sabe, es el que puede, es el que todo. Todo esto tiene que ver con la historia particular, evidentemente, pero no es la primera. Son muchas mujeres que a igualdad de condiciones se colocan siempre en el lado menos. Habría que saber por qué, porque en cada una, en el análisis trabajamos lo singular, en la clínica, con cada una. Lo que pasa es que todo esto se refleja en lo social también. Bueno, en la lógica nodal del psicoanálisis nos propone diferentes anulamientos. El síntoma real, el síntoma simbólico y el síntoma imaginario. Los efectos de cada uno de ellos se verán reflejados en la sociedad, pero a todas ellas la dominación del hombre las atraviesa. Varían las maneras, unas veces es más cruel, otras más tranquila y otras más confusas. Retomando la pregunta que se hacía Lerner, ¿por qué la mitad de la población mundial acepta la sumisión a los hombres? La otra mitad.
Las reivindicaciones de las mujeres por tener los mismos derechos, que no es la igualdad, ¿está bien planteada? ¿O se reivindica ocupar el lugar que están ocupando los hombres? A veces se cambian los nombres y se utiliza el género femenino en el lugar del masculino. ¿Eso es suficiente? ¿O simplemente es la otra cara de la moneda? ¿Es posible una sociedad donde la diferencia no sea un problema de dominios? A mayor reivindicación femenina, más debilitamiento del padre. O al revés, a mayor debilitamiento del padre, más reivindicación femenina. Haciendo este trabajo, hago todo preguntas, ¿eh? Haciendo este trabajo a mí me saltaba otra pregunta. Porque pensaba, recogiendo lo que Lerner plantea, porque durante 4.000 años siempre ha estado dominando el hombre. Y hay algo que me da vueltas y voy a lanzar una pregunta que quizás es muy arriesgada, pero quizás no tenga... No sé, ya veremos. Quiero lanzar la pregunta. Y digo, de la misma manera que la mujer no existe, lavagado, tenemos el lavagado, pero ¿y el hombre existe? Yo creo que tampoco. Si en las mujeres aparecen dos maneras de gozar, la fálica y el goce otro, en los hombres, la pregunta que me hago es esta, ¿en los hombres puede haber algo de esa excepción que los arrastre al dominio, al poder? Freud nos habla del padre de la excepción, como aquel que tiene a todas las mujeres. Lacan, como aquel que no cumple la ley. Bueno, finalizo aquí y dejo todas estas preguntas. No sé si esta última tiene algún sentido o no, pero realmente haciendo el trabajo pensaba que es verdad que durante toda la historia ha habido un dominio de los hombres sobre las mujeres. Así que si alguno se atreve a contestar las preguntas, estaré encantada. Tiene dos hombres en la mesa. A ver. Bueno, muchas gracias, Francisca. Has abierto ahí varios caminos. Y bueno, abrimos el debate con la sala. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Delante de su hombre. ¿Tú no crees que simplemente hacen un semblante para poder llevarse bien? Yo creo que hay muchas que sí. Yo creo que hay muchas que sí, que es la manera, un poco lo que decía antes, ¿no? La mujer hace de camaleón. Yo creo que sí. Pero es verdad que hay otras muchas que no. Que sin darse cuenta están dando todo el poder al hombre por el lado de, generalmente, por lo menos lo que yo veo, por el lado del amor, ser amada, ser querida, ser la única, ser no sé qué, todo eso. Tener lugar en el mundo, ¿no? ¿Cómo? Y tener un lugar Y tener un lugar en el mundo, porque sí. si falta un significante para las mujeres, para la mujer, Claro. Hay muchas mujeres que se sienten muy desarrapadas. Mucho. Y además, si tenemos en las fórmulas que no todas están en lo fálico, también yo pienso que hay muchas mujeres que les cuesta sostener esa posición fálica. Y pienso que hay una oscilación y que esa posición les cuesta mucho sostener, o nos cuesta. Y para terminar y pasar el micro, quizá la última pregunta que te haces a propósito de los hombres, en muchos hombres hay una confusión entre ser el falo y tener el pene, ¿no? Yo creo que en Bueno, la gran mayoría. Digamos, los seres humanos tenemos siempre algo de infantiles, es decir, en la infancia se arrastran muchísimos años y entonces a cada uno le da por un lado y a los hombres les da por ahí también. Sí. Es decir, A ver, yo lo pensaba desde el lado más del fálico, ¿no? De la manera de goce y tal. Es cierto lo que tú dices. Pero me hago una pregunta de todas maneras, a ver si no hay algo ahí del orden de la excepción, o sea, del padre de la excepción, que derive en ese dominio, porque es verdad que en general los hombres tienden al dominio, al poder, no solo con las mujeres, sino en general. Y no sé si da la explicación lo fálico como para eso. Por eso es la pregunta. Has nombrado el concepto de desvalidez, ¿no? Y quería preguntarte si podías pensar con los cambios sociales, con el paso del tiempo, el papel de la mujer, ¿te parece que esa desvalidez que puede tener el humano tiene, bueno, supongo que no tiene los mismos efectos, pero no sé si quieres añadir algo o quieres comentar algo en relación a eso? Claro, si miramos en relación a la sumisión, que después puede venir en relación. Pero es que es verdad que si general. miramos en la historia, las mujeres han servido de intercambio, han servido de muchas cosas. Y yo creo que hay un registro de parte de los hombres y mujeres quizás también, porque yo creo que están implicados los dos, que no es una cosa de uno solo.
que hay momentos, las mujeres como lo viven como una debilidad, como que no pueden hacer otras cosas. Yo creo que la maternidad también, pienso que socialmente la maternidad todavía no está arreglada, quiero decir que no hay nada, no, hay muchas cosas, hay guarderías y hay cosas, pero pienso que la relación que tiene una madre con su hijo no está reconocida de verdad socialmente, yo pienso que no está. Y yo creo que desde un lado viene la cuestión del poder y desde el otro lado una cierta protección también, yo pienso que sí, que hay una necesidad. No sé, podría decir si uno está buscando a la madre y el otro al padre, no lo sé, me parece que hay algo de esto, ¿no? Porque se da mucho, por lo menos en la clínica se da mucho, con una necesidad de protección, de amor, un poco lo que decía antes, ¿no? De estar ahí protegida por... Es verdad que una madre con los hijos es un trabajo importantísimo hacer, no es cualquier cosa, es un trabajo muy importante. Y ahí pienso que yo en la sociedad creo que no está reconocida como tal. Yo creo que no lo sé, pero yo creo que no. A pesar de que es verdad que cada vez avanzamos más y que las mujeres de aquí no están igual que en otras sociedades, eso es cierto, pero también es cierto que aparecen violaciones, aparecen paternalismos, aparecen muchas cosas también. Y es ahí donde es verdad lo que tú decías, ¿no? Que la cuestión... Cada uno hace un papel diferente en el juego ese, pero no lo sé. Me sigo preguntando eso, ¿eh? Digo, ¿qué pasa aquí para que tantas mujeres vayan por ese lado y tantos hombres por el otro? No lo sé. Pero yo creo que sí que hay una evidencia de debilidad, de necesidad de protección. Yo creo que sí. ¿Pasas el micrófono a Cristina? No estoy muy de acuerdo porque hay muchísimas mujeres que sienten y piensan y hacen de manera diferente. Quiero decir, hoy en día que una mujer decida tener hijos porque desea tenerlos y se compromete en lo que ella quiera hacer con esos hijos, que pueda compartir o no compartir tareas con su pareja, en función también de los puestos de trabajo, de la economía familiar, en fin, múltiples factores. No me parece que sea una cosa tan simple como los hombres aquí, las mujeres allá. Que la cosa es más sofisticada, más fina, más... Totalmente de acuerdo, yo lo he hecho muy resumido, pero totalmente de acuerdo. Creo que lo he podido escuchar como una cosa muy... Muy resumida, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también, por eso he dicho que actualmente, es verdad que aquí no estamos como pero hay sociedades que siguen estando, ¿eh? Pero también es verdad que aparecen muchas violaciones, aparecen muchos maltratos, aparecen hasta la muerte. Entonces, no sé, es verdad, cada caso es cada caso, y es verdad que muchas mujeres, y aquí estamos... Pero aparecen ahora. No, aparecen hace tiempo, pero ahora se da como más. Ahora se graban en vídeo de España. Ahora sería una modalidad más. Pero eso ha existido siempre. Ha existido siempre. Pero hay una modalidad más y aparecen paternalismos también y aparecen muchas cosas. Y es verdad que no estamos aquí como estábamos hace... Pero pensaba, ¿cuánto tiempo hace que las mujeres en España pueden votar? No hace tanto. No hace tanto. Y llevamos muchos años de historia, ¿eh? Y no hace tanto. Me gustaría simplemente plantearlo como para el resto de las jornadas. Tenemos que diferenciar, creo yo, si estamos hablando de psicoanálisis, una cuestión que tiene que ver con la estructura del sujeto, que cómo es la subjetividad femenina, cómo es la subjetividad masculina, y luego, ¿no?, cómo eso se imprime en el momento social, en el malestar, en la cultura, etc. ¿Por qué? Porque si no, hacemos una lectura, creo, desde el afuera hacia el adentro y nos olvidamos de hablar de lo que sí sabemos que tiene que ver con la subjetividad femenina, que tiene que ver con su estructuración y tiene que ver con dirigirse al hombre de una determinada manera particular que la hace, aunque estemos en el posedipo, podemos seguir hablando de su relación al padre, la búsqueda en la dialéctica del ser y el tener en ese otro. Eso hace muchas veces que sostenga
al hombre. Por otro lado, tenemos que saber también de qué se trata el estrago materno. ¿Qué hace una madre, ¿no?, en relación a su hija? ¿Cómo coloca o prefiere que tenga o que no tenga, ¿no? Pues tenemos que hablar, me parece, desde esta subjetividad para poder entender algunas cosas. Porque preguntarnos si el hombre no existe. Existir existimos todos. Lo que no existe en la mujer es en el inconsciente, porque inconscientemente está la función fálica como lo que la completud. Y si nos ponemos en las cuestiones de las teorías sexuales infantiles, que no podemos repetir nosotros, porque ya sabemos más el que tiene y el que no tiene, y plantearnos una dialéctica imaginaria. Tenemos que dar un paso más y acudir a lo simbólico. Lo planteo para nuestra discusión. Por supuesto, por eso he planteado lo anterior, ¿no? Lo de la función fálica, claro que sí. Pero yo me quería añadir esta pregunta porque me parecía no tanto la existencia del hombre, sino la excepción, si no le deriva ahí. Sí, muchas gracias por la ponencia, Francesca. Bueno, en parte lo que quería comentar ya ha sido señalado por la última intervención. Creo que, a diferencia de lo ocurrido en los últimos 20 años, donde el significante amo por excelencia era el de la igualdad, que es el que ha presidido, digamos, las grandes polémicas sobre feminismo y patriarcado, actualmente aparecen reivindicaciones y manifestaciones, digamos, de incomodidad, sobre todo en temas relativos al goce, que creo que es lo que desde el psicoanálisis tiene que tener como mayor énfasis, ¿no? Sí, por eso cojo las fórmulas que Exacto. hablo de goce, claro. Entonces yo en este sentido quisiera preguntarte si podrías desarrollar un poco más la cuestión de la excepción respecto al hombre, la excepción del padre, el padre como excepción del lado hombre, que es de hecho el que constituye un límite, y qué papel juega este padre respecto a la mujer. ¿El padre de la excepción? El padre de la excepción. Yo creo que para la posición femenina hay una dialéctica entre padre y hombre, ¿no?, que es muy importante, digamos, que se tiene que desarrollar, ¿no? Y entonces en este sentido me gustaría si pudieses desarrollar un poco más esta dialéctica. El papel del padre de la excepción por el lado de la mujer. De las mujeres. Yo pienso que el padre de la excepción es el que ayuda justamente a que las mujeres puedan hacer de objeto A. Es que se les separa de la madre. Yo pienso que es el padre el que hace esa función. Por ahí hacía la dialéctica. Si el padre de la excepción hace que las mujeres puedan separarse de las madres, es decir, del objeto A, que el objeto A con sus diferentes caras y todo, ¿qué efecto tiene? En el lado de los hombres sería una cuestión lógica, ¿no? Está dentro de la ley, pero no la cumple. Esto sería del lado hombre. Y del lado mujer sería el que marca la separación con la madre, el que hace el objeto A. Y pienso que ahí estamos en esas dos. Por eso me he hecho la pregunta. No digo que esto sea ni general ni que sea así, pero es verdad que lo que dice Laura en la dialéctica de cómo se coloca cada mujer, y también he dicho que en la clínica es lo singular y que a partir de lo que dicen, de las letras de las mujeres, ahí vamos a ver cómo se coloca cada una. Y los hombres igual. No estoy diciendo nada de eso, pero sí me he hecho la pregunta porque yo pienso que las feministas, con todo el derecho del mundo de reivindicar cosas, totalmente de acuerdo, pero quizás hay la parte menos importante de mujeres que reivindican lo femenino. Yo creo que se reivindica siempre en relación a lo masculino, no tanto lo femenino. Hay grupos que sí, pero son menos, me parece a mí. Yo creo que hay por ahí una pregunta. Ya nos queda... Francisca, gracias por hacerte esa pregunta que tiene mucha enjundia, Claro, porque me parece que ahí separas bien, si se hace la pregunta, lo que sería, lo que el psicoanálisis aporta, como decía Laura, de lo que es una antropología. Es decir, el patriarcado es una antropología.
Y es la antropología que hace creer que el hombre existe. Sí, sí, por eso planteaba. Que el padre existe y en consecuencia, como nuestro mito fundante de la Iglesia Católica, el misterio de la Santísima Trinidad, existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. Sí, en forma de paloma. No, pero esa es la paradoja, porque si resulta que un sistema que a la mujer la relega a los cielos por ahí, y a la maternidad, porque claro, los hombres pues y mujeres, no hay manera de funcionar como especie. Un patriarcado que diga que el hombre sí que hace creer que existe, que sería fálico, y los líos que eso le causa, lo que le cuesta salir de ahí. Entonces, bien curioso, lo que podría decir bien, la mujer no existe, y fíjate, como no existe, pues ahora que pasen al segundo nivel. Claro. Justamente lo oculta. Sí, sí. Y lo oculta mucho. Sí, por eso me creo. Eso entonces es una dialéctica interesante de cómo hacer creer que significa ocultar. Y entonces eso nos ha transitado y está en la doctrina psicoanalítica contaminándola sistemáticamente de falicismo. A ver, apuntaba ahí, lo que pasa que es verdad que 6 hojitas que hay que escribir es difícil, es como muy resumido todo, pero apuntaba por ese lado. Bueno, ¿hacemos una pregunta más? Sí, por ahí hay una. Tenemos 2 minutos. Sí, Monse. Primero agradecer a Francisca su exposición y luego un comentario al hilo de las observaciones que se han producido hace un momentito. Para el psicoanálisis lo femenino y lo masculino no están vinculados a la anatomía y eso es importante para pensarlo, y luego lo materno y lo paterno también hay que pensarlo como funciones, tampoco están vinculadas ni a la anatomía ni al portar el feto. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la siguiente intervención. Vamos a escuchar a Néstor Brownstein, psicoanalista y de todos muy conocido. Adelante, Néstor. Buenos días. Gracias al deseo que genera aperturas y evita las cerrazones. Tenemos como título El patriarcado en los tiempos posterípicos, y quiero comenzar dedicando este trabajo de una manera que está integrada íntimamente al texto de lo que voy a decir, dedicando este trabajo a Tamara con amor. Empiezo. El patriarcado es un régimen de gobierno, arqué, definido por la filosofía política y por la sociología. Según el diccionario, es una organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder hasta los parientes aún lejanos de un mismo linaje. Habría que cuestionar la calificación de organización primitiva, pues hasta nuestros días perdura un sistema político en donde padre, patria, potestad y poder conforman una unidad indisociable, al margen de que pueda haber una reina o una presidenta, o que las mujeres vayan conquistando autoridad, se vayan, como se dice hoy, siguiendo un sospechoso anglicismo, empoderando, empowering. Bien sabemos que power tiene el mismo origen lingüístico que padre, aunque acabe siendo padre impotente o desposeído. El patriarcado no es un tema de la teoría psicoanalítica, sí lo es, en cambio, la constitución del sujeto, de todo sujeto más allá de la idea de individuo. Ahora bien, en todas las sociedades se delimita un lugar variable, asignado convencionalmente al padre, que es consustancial con las ideas de autoridad y poder. Recordemos que Freud le proponía a Einstein que cambiase la palabra poder, Macht, por la palabra violencia, Gewalt. Todo hablente está marcado por la función paterna,
que es histórica y variable, o, para bien decirlo, que es eterna. Siempre las sociedades asignaron atribuciones legales, aunque cambiantes, al padre. Las nuestras, postindustriales, informáticas o hipercapitalistas, son ejemplos rutilantes de la decadencia de la figura paterna clásica, tal como lo advirtieran Lacan en 1938, Marcuse en 1963 y Deleuze y Guattari en 1972. ¿Se acabó el patriarcado o, siendo eterno, continúa de manera subrepticia en nuestra cultura digitalizada? ¿Es Edipo un personaje del pasado? La dilución de la autoridad del padre es un hecho indiscutible para la mirada del sociólogo, pero su reemplazo por los artefactos cibernéticos no trae aparejado el fin del patriarcado. En otras palabras, el rey ha muerto, viva el rey. Una aparente anarquía se impone cuando la consigna es: haz lo que quieras, total, a nadie le importa. El resultado está a la vista, es una anarquía apática. Habremos de dar por conocidas las volubles elaboraciones hechas en torno del padre, de su función, de la relación con la madre, de la ausencia o de la presencia imperial e imperativa, de los mitos sucesivos sobre el padre en la obra de Freud, de la función del nombre, de la metáfora paterna y sus derivas en la obra de Lacan, de la sociedad sin padres, de la antropología, de las religiones, del padre en los tres registros, real, simbólico e imaginario, de los regímenes legales, de la sociedad gobernadas por algoritmos y nocivos. Partimos de un hecho insoslayable. No podemos seguir sosteniendo, con el Freud de hace justo 100 años, que el Edipo es el shibboleth que permite distinguir a los partidarios del psicoanálisis y a sus adversarios. Vivimos ciertamente en tiempos post-edípicos, pero reconocerlo no implica pensar que el tema del padre sea obsoleto. Él siempre estará presente cuando se trata del poder y de la violencia. Sucede que el patercentrismo freudo-lacaniano es hoy tan obsoleto como el heliocentrismo copernicano en la astronomía. E igualmente es obsoleto el padre en el derecho contemporáneo en relación con el derecho tradicional romano. El padre pudo ser en la teoría, mediante su nombre, lo que separaba al hablente de su madre y del presunto temible abismo que se abría por la aborrecible voracidad materna, y donde falo mediante, como metáfora, el padre era un faro, el faro que indicaba el camino de la separación necesaria tras la primera alienación en el deseo de la madre, una condición para salvarse de la psicosis. Hoy el padre, el personaje del padre, ha sido relegado al lugar de un artefacto cuestionable, perimido, defectuoso. Si antes daba las órdenes e imponía el orden en la estructura subjetiva, hoy ha sido desplazado por otro ordenador, por un artefacto que tiene todas las respuestas, que las conoce antes de que se le pregunte. Un chirimbolo maquínico que somete por igual a los llamados progenitores y a su progenitura. Prácticamente todos acabamos siendo los hijos dóciles del ordenador. El Padre en sus distintas encarnaciones, Dios, Rey, Sumo Pontífice, Pater Familias, Rey, Estado, significante amo, portavoz de la ley y de la prohibición del incesto, dibujante de la frontera entre dos sexos diferenciados como masculino y femenino, autoridad, dueño del sentido que imponía su voluntad sobre la lengua materna, ha sido destronado, derrocado, decapitado. Dios ha muerto, decía el loco, nosotros lo hemos matado. La evolución del capitalismo impone hoy sus leyes inexorables, las de los mercados, ordenando el proceso de subjetivación en la banda de Moebius que integra al individuo en la sociedad. Ahora el gobierno es impersonal, algorítmico. No es el momento de detenerse sobre las tristes figuras de Jacob Freud, de Charles Marie Alfred Lacan o del padre de cada uno de los aquí presentes,
o el sostenido por los nostálgicos del padre del psicoanálisis, Pierre Legendre o Charles Belmont, para nombrar a los dos que dicen ser lacanianos. Puede ser más actual referirse a los teóricos de esta relegación paterna: Bataille, Reich, Melanie Klein, Adorno, Simone de Beauvoir, Marcuse, Deleuze, Guattari, Foucault, Butler, Tort, Máximo Recalcati, Norberto Ferrer, etc. Incluyendo, por cierto, y no sin vacilaciones, a Lacan mismo. En la enseñanza de este, en la que nos hemos formado, se aprecia el claro inicio con un comienzo glorificador del padre que salvaba de la psicosis, evitando los efectos deletéreos de la forclusión del significante troncal, o que provocaba, al extralimitarse, la psicosis schreveriana. Supimos leer en la obra posterior el claro, aunque lento y sinuoso pasaje desde esa esencial metáfora paterna de los años estructuralistas al padre postestructuralista, post-edípico de la perversión normalizante. Tampoco nos corresponde ahora detenernos en esa historia que cualquiera puede seguir en las obras de tales autores y hasta puede que en Wikipedia. Tampoco rumiaremos aquí lo bien sabido de la diferencia entre la persona y la figura del padre, su lugar como metáfora o como significante, o su variabilidad en la antropología, incluyendo a las culturas sin padre como los Na de la China. Cabe sí destacar que el psicoanálisis vivió un momento decisivo que puede fecharse con claridad: el convulsivo año 1968, que produjo un cuestionamiento del lugar del padre y del Edipo en Lacan. Esa metamorfosis discursiva puede seguirse en los seminarios que desde el 16, de un otro al otro en adelante, fueron tomando prudente y creciente distancia de las tesis anteriores, cuyo cenit tenía como jalón el seminario 3 sobre la psicosis y el escrito sobre la cuestión preliminar a todo tratamiento de la psicosis. 1968 es también el año decisivo en el pasaje de Lacan desde el estructuralismo hasta el postestructuralismo. Es el año que vivimos peligrosamente, cuando saltamos el muro y pasamos de la lingüística a la lingüistería o lingüisteria. Esa desilusión, dilución, disolución del padre lacaniano alcanza su punto culminante cuando un discípulo, Félix Guattari, une su experiencia clínica en instituciones comunitarias a la vitalidad del rigor teórico de un célebre filósofo, un seguidor extranjero, un no analista de la enseñanza de Lacan, Gilles Deleuze. Entre ambos publican un libro que sacudió a la teoría y la práctica del psicoanálisis, Anti-Edipo, en 1972, cuyo subtítulo destacaba con profética lucidez la subversión política del pensamiento tradicional en la ciencia de Freud y Lacan: capitalismo y esquizofrenia. Lacan sospecha de ellos dos, los lee y bien se publica el libro, asimila las tesis de esos discípulos díscolos y, sorprendentemente o no, prohíbe que en sus filas se cite o se discuta la obra, a la vez que muestra en los seminarios que siguen al 1972 que se deben abrir nuevos caminos siguiendo las líneas antiedípicas, post-freudianas, que él mismo había prefigurado con claridad desde el seminario 19, UPIR, pronunciado justamente en 1971 y 72. Ahora, algunas décadas después, en 2020, podemos releer Anti-Edipo encontrando allí adelantos de lo que podemos avisorar como nuevos modos de constitución subjetiva en la civilización tecnocientífica, la nuestra, especialmente a partir de la promoción de la infernal máquina de calcular, más peligrosa que la bomba atómica, según decían ya Lacan y Heidegger en 1954. Se entrelazan en la maraña de una telaraña a todas las máquinas de calcular del mundo y a nosotros que somos sus usuarios, es decir, sus proletarios. Ese invento rigurosamente Unheimlich llamado Internet funciona desde 1993, tanto tiempo después
de la muerte de Lacan y Foucault. Nos globalizamos, la web nos calcula, somos el espectáculo operativo de esa divina maquinaria. Esquizofrenia y capitalismo. El capitalismo refulge como un huésped insólito en su cópula con la esquizofrenia. Hoy me animo a reemplazar la palabra esquizofrenia por un vocablo similar que no viene de la psiquiatría. Me animo a cambiar esquizofrenia, terminajo médico, por una palabra del lenguaje corriente: desquicio. Desquicio subjetivo, capitalismo y desquicio. Es así como interpreto la sumisión a los mentados dispositivos tecnológicos anónimos que se arrogan de forma irreversible las funciones clásicas del padre. No gobiernan hoy ni el padre ni sus sucesores. Ahora la gubernamentalidad es impersonal y funciona de modo continuo, 24 horas sobre 7. Esta globalización del saber y de las lenguas produce no, como pudiera pensarse, una identificación masiva en torno a algún significante amo, sino por el contrario, una proliferación de nombres del padre, de los S1, una atomización de la vida comunitaria, una dilución de los ideales y de los lazos sociales, etc. Resultado de ello es la segregación progresiva de los sujetos y de los grupos en torno a un enjambre, una infinidad de variantes de lo que el lacanismo tradicional podía referirse a la función paterna. Los nombres del padre han pulverizado al padre del nombre. Es evidente, la globalización disgrega y segrega a los individuos en el ombliguero, cada uno para sí y la mano invisible de los mercados contra todos. El imperio del objeto tecnológico impone a lo que queda del sujeto la renuncia singular y colectiva al deseo. Si eso sucede no es por la ley de prohibición del incesto, que bien podría abolirse en nuestro tiempo sin que nadie salga ferozmente en su defensa. El deseo se vuelve una categoría anacrónica, cede el paso a la satisfacción gocera siempre ofrecida por objetos que responden no al deseo, sino a la demanda del otro anónimo, transnacional, invasivo, que nos aísla envolviéndonos en una red inmersiva en la cual somos calculados y calculables, fuentes de metadatos. El otro nos inscribe en una escritura imborrable, redactada en una lengua inefable e ilegible, no materna, sin madre, la del binarismo de unos y ceros. El deseo, siempre prometido a la insatisfacción, era la fuerza impulsiva, poética, que fabricaba sueños y llevaba a la creación consecutiva de hechos históricos e historizables, ordenados como una sucesión de fallos en la prosecución de sus fines. Una sucesión de fracasos, en otras palabras, la historia. La pulsión puede satisfacerse mediante infinitos desplazamientos metonímicos. Oigamos al gran otro. Como este objeto no calma tu falta, tienes aquí otro u otro más que así lo hará. Pide que te será dado. Cuando te sientas decepcionado podrás volver a pedir. Cuando todo te falle sentirás que tienes la culpa por no saber disfrutar de lo que se te ofrece. La melancolía se encargará de tu carne y te venderemos para curarla unos productos químicos fantásticos de nueva generación que te regenerarán los neurotransmisores y te corregirán el cableado cerebral. El agotamiento de los recursos naturales posiblemente está tan avanzado como el agotamiento de los recursos subjetivos que se hace patente en nuestro tiempo. Hay un goce apocalíptico en la comprobación del desastre ambiental y del cálculo del tiempo que le queda a la vida humana en el planeta. Pero veamos en qué medida, al invocarlo, no estamos hablando más bien también de los harapos de una subjetividad en ruina, de nuestra incapacidad para habitar este mundo psíquico que se contrae cada día ante nuestros ojos. Desolación, depresión, duelo, melancolía. La sombra de los objetos cae sobre el yo. ¿Y el patriarcado ordenador? Bien,
Gracias. Muchas gracias, Néstor. A ver cómo nos arreglamos con esta situación, ¿verdad? Bueno, abrimos el debate, las preguntas. Sugerente y elucidadora, diría yo. Con respecto a lo que mencionabas del objeto, recordaba una escena que observé en San Sebastián hace un verano, en la cual, y el lugar del padre, en la cual unos padres arrastraban por la calle un carrito de un niño en el cual éste lloraba y lloraba y lloraba, y el padre, como forma de calmarlo, le mostraba el móvil. ¿Le mostraba él? El padre. Sí, sí, a lo que queda del hijo. Y por otra parte pensaba si lo que planteas del discurso capitalista o de la sociedad esta tecnocapitalista o científico-capitalista y la profusión de objetos de goce no guardaría relación con lo que el lenguaje programa por otra parte, si seguimos a Lacan en la cuestión del goce, que es el hay de lo uno. Ese uno que para cada uno es singular, que no tiene sentido y que de alguna manera habitamos o nos habita. Gracias. De acuerdo. Hay una pregunta por ahí. Dar las gracias a Néstor por una exposición tan estimulante y darle las gracias también por retomar la cuestión de Deleuze Guattari en el texto de Lacan, también la de hacer algún apunte hacia el texto de Foucault y todo lo que supone el apartamiento en la teoría lacaniana de las lecturas que en su momento, por supuesto, Lacan hizo de la producción de estos tres, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con lo que en el texto de los tres se plantea a propósito de leer la actualidad, ¿no? La actualidad, todo lo que tiene que ver con las derivas del capitalismo financiero, que entiendo que está bien planteado en términos gozosos en el pensamiento especialmente de Deleuze. Muchas gracias por retomar esta cuestión. Como cuestión incidental, anecdótica, querría comentarles que ayer la nueva Escuela Lacaniana de La Paz en Bolivia ha manifestado su apoyo a el golpe de Estado contra Evo Morales. Creo que esto marca un punto que no es anecdótico en la historia del psicoanálisis. En Brasil, la gran mayoría de los psicoanalistas brasileños acepta y apoya al régimen de Bolsonaro. Solo unos pocos, muy pocos, se atreven a cuestionar al régimen nazifascista de Bolsonaro. ¿Qué significa esto en la historia del psicoanálisis? Es algo que les envío como pregunta. ¿Qué significa con relación al padre? ¿Y qué significa con relación a la historia del psicoanálisis centrada en los nombres de Freud y de Lacan? Es una pregunta que debe inquietarnos. ¿Qué relación guarda el discurso del capitalismo, el nazifascismo montante en todos nuestros países y este lugar, el cuestionamiento del lugar del padre? Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué entendemos por psicoanálisis? Exactamente. ¿Qué queda del psicoanálisis cuando el psicoanálisis apoya a las autoridades nazifascistas y no nos extrañemos de que pronto tengamos una sociedad psicoanalítica en Vox? Es que yo creo que mucha parte del psicoanalista nos hemos quedado mucho con lo imaginario del psicoanálisis. Había una pregunta, perdón. Adelante. Lo digas más. Sí. Que decía que yo creo que muchos analistas nos hemos quedado muy enganchados a lo imaginario del psicoanálisis.
Bueno, Néstor, lo que desdibujas para el tercer tiempo del psicoanálisis, después de Freud y la histeria, Lacan y la paranoia, es un tiempo donde lo que el inconsciente pone al alcance de todos es la vigencia de la fobia, perversión y de la melancolía, o sea, el reino del objeto presente, del objeto ausente y de la imposibilidad o de cobijarse con un objeto contrafóbico o de hacer el duelo del objeto perdido. Todo esto me deja pensar que la palabra que falta en tu discurso, tanto en el de Francisca, es la palabra sacrificio. Las mujeres son las maestras del sacrificio. Han sabido siempre sacrificarse y dar al sacrificio su valor. Nos has descritos como gente que aceptaba sacrificarse frente al golem de la máquina, que es nuestro doble, que se convierte en más poderoso que nosotros. Estamos todos en sacrificio, invitados a sacrificarnos al poder anónimo de los mercados. Entonces, el sacrificio, como sabes, es una palabra, un concepto de batalla que podría ser alguien invocado hoy en día para repensar nuestra civilización y enseñarnos cómo desplazarnos en relación al patriarcado, proponiendo una sociedad acéfala. Lo acefálico no es el privado de padre o de patriarcado o de falicismo o de poder paterno, etcétera, etcétera. Es una elección en la cual lo que se privilegia es de contrarrestar el superior que nos indica que hace falta gozar. Goza, goza, goza. Hoy en día no es para prohibir el superior, es para gozar, pero gozar no es más matar. Matar la subjetividad es al contrario reproducirla al infinito y dejarla en la insatisfacción, mientras que el sacrificio, que es otra palabra de la castración, podría permitir un intercambio entre sacrificios. Tú ocupas la posición de verdugo, lo acepto y me someto. Yo ocupo la posición de víctima, lo aceptas y me sometes, pero podemos
sacrificarnos ambos para que exista lo acéfalo. La sociedad acéfala era otro mito que proponía Bataille para reemplazar el mito del padre de la horda primitiva. Y creo que su lección podría estar muy provechosa para pensar la sociedad tal como la has descrito. Es un tema maravilloso el que propones. Tendríamos que revisar la obra de Giorgio Agamben, particularmente Homo Sacer, obra esencial en torno al tema del sacrificio, y pensar si en esta sociedad no estamos precisamente frente a lo acéfalo, una sociedad donde no hay yo ni tú, donde no hay líderes visibles, sino fantoches que ocupan su lugar como Trump o Bolsonaro, y que finalmente este sistema es absolutamente acéfalo. Acéfalo porque no hay cabeza visible, porque no hay contra quién luchar y porque en última instancia el ordenador nos iguala a todos en una proletarización, en una formación de lo que he dado en llamar el ombliguero, donde todos somos hombres hormigas, hombres hembras hormigas, todo condensado, y justamente aquello frente a lo cual el psicoanálisis podría mandar o podría emitir la consigna de llegar a ser, desprendiéndose de este destino de ombligas, de ombligos, a los cuales el ordenador, el gran ordenador, que no tiene nombre ni tiene cara, ese gran ordenador nos condena. Estamos sacrificados desde el momento en que apretamos las teclas del ordenador y cumplimos sus órdenes. Sería una alternativa decir, ¿eso es la sociedad acéfala, aquello a lo que podríamos aspirar? ¿O eso es esta sociedad acéfala, esta en la que estamos viviendo, sometidos a el hecho de ser observados como metadatos, como fuente de metadatos por un aparato que no conocemos, que no tiene intenciones, cuya escritura no podemos leer, porque ¿quién podría leer un código de barras? Y que designa, ubica de una manera precisa nuestro lugar en el mundo. Hay el sacrificio obligado, el sacrificio pasivo, y hay el sacrificio activo, que las mujeres nos han enseñado hace mucho tiempo. Este sacrificio activo puede reintroducir un sacrado, porque el ordenador desacraliza todo. Lo que nos falta es un sacrado. El superior del ordenador desacraliza todo. No hay más sagrado. La muerte es el único sagrado y es el más reprimido. Nadie nunca acepta no ser inmortal hoy en día. ¿Quién sabe hablar de la muerte todavía? Esa muerte que el inconsciente ignora. ¿Hay una pregunta por ahí? Es que no veo bien. Hola. Se me hace un poco difícil intentar articular lo que estaba pensando, pero sí que me venía a la mente la producción de Solly Rolnick, por ejemplo, siguiendo esta línea Foucault de Guattari, particularmente los trabajos pensados y asumidos junto con Guattari,
De hecho, su último libro que ha salido hace poco, que no recuerdo el título principal, pero en su título es Apuntes para descolonizar el inconsciente, que justamente sitúa en este entramado político neoliberal, ¿no? en este nivel de perversión tan encarnada, la posibilidad de recuperar ciertas maneras, ciertas posiciones de lo femenino, como intención de articular algo de estos vacíos, de estas ausencias, pero a la vez de esas potencias vitales enlazadas a lo deseante, como posibilidad de pensar también en esta cuestión de los semblantes, de las posiciones de movimiento, de la construcción de pensamiento deslocalizado, ¿no? No solamente podemos pensar, obviamente, ¿no? en el impacto de mayo del 68 en Europa, pero también la producción de átomos, ¿no? de esferas de pensamiento, de resistencia en el sentido de un hacer político que implica activamente lo subjetivo y lo deseante, como formas de reafirmar la vida, ¿no? Ante este panorama de debacle a escala global, ¿no? Pensábamos en los recursos subjetivos, en los recursos naturales, y bueno, se me parece como una lectura interesante, más que una lectura, ¿no? Como una producción de pensamiento que involucra el cuerpo, que involucra a la posibilidad de hacer, de resonar, ¿no? en espacios de producción también a escala global, ¿no? Me da la sensación de que a veces cuando podemos pensar que por fuera de esas lógicas tan asfixiantes de lo patriarcal no habría nada, ¿no? Y justamente el deseo nos lleva a producir, ¿no? Por fuera de esa asfixia mortífera. Bueno, muchas gracias por la exposición, me ha encantado. Me ha hecho pensar lo que comentaba sobre el sacrificio de determinada batalla. Pero me ha inquietado, digamos, porque estoy de acuerdo en que parece que hay una sociedad o una cultura acéfala, mientras por el otro lado va apareciendo sistemáticamente personajes como Bolsonaro, Trump, Erdogan, Abascal. También me ha inquietado mucho lo que has comentado a propósito de la sociedad psicoanalítica, me has dicho de Bolivia, exacto. Y pensaba, no puede ser que por eso hay como una llamada a un padre, pero real, a un padre de nombre real, a alguien que ponga orden y que cree sacrificados, pero no voluntarios. Francisco, sí. Hay una pregunta por aquí, por esto. Ya en Alemania pasó que la Sociedad Psicoanalítica de Berlín adhirió al nazismo, ¿verdad? Tenemos ese antecedente. La pregunta sería, en la línea de lo que apuntaba Vicente Montero hace un momentito, es decir, ahora podría alguien elegir un chivo expiatorio, como fueron los judíos, o, como me parece que apunta usted esto, el chivo expiatorio somos todos. Sacrificio de la verdad.
sacrificio a los dioses oscuros, ¿no? Que decía Lacan. Los dioses oscuros. Bueno, me gustaría comentar... Las figuras del sacrificio que pululan en la historia del cristianismo, particularmente la figura de Jesucristo, la figura de la Virgen María como víctimas de un sacrificio ordenado y al cual todos se someten porque es el ejemplo a imitar, la imitación de Cristo como aquello que constituye una de las esencias del catolicismo desde los fines de la Edad Media hasta nuestros días. Vicente, quería comentarte una cuestión. Cuando hablas del Padre Real, ¿lo has planteado como una búsqueda? Si no me ha quedado claro, ¿cómo has planteado? ¿Cómo has planteado la cuestión del Padre Real? Como una reacción. Como una reacción. Reacción. Una reacción ahí. De repente alguien busca a un padre que ponga orden, pero en lo real. Vale. No, porque yo cuando he planteado los diferentes santones, yo creo que uno de los efectos justamente es el que está anulado con el Padre Real, con lo real, ¿no? Es uno de los efectos que aparecen tanto Bolsonaros como Abascal. Como Boris Johnson, como... Es que podemos hacer una lista como Salvini. Sí. Podemos hacer una lista interminable. ¿Qué está pasando? Sí, por eso. Esos nombres son intercambiables y son siempre nombres de autoridades supremas. El presidente de los Estados Unidos es el general en jefe, hemos tenido al generalísimo, hemos tenido al marechal Petain, hemos tenido al teniente general en la Argentina, hemos tenido todas las figuras militares como paradigmas del padre. Y son figuras intercambiables, pero que en última instancia son simplemente fantoches que representan lo que denuncia con claridad Freud en psicología de masas y análisis del yo. Muy bien, tenemos que pasar a la siguiente intervención. Perdón, aquí hay una. Quisiera subrayar que hay una alianza objetiva entre este tipo de padre, y con toda la serie, y el cristianismo. No es por casualidad que es los evangélicos que apoyan a Bolsonaro en Brasil o no sé qué secta en América. Hay una alianza objetiva entre cierta forma de cristianismo y este tipo de padre real, el padre que ha abandonado a su hijo, etcétera, etcétera. Esto es lo que denuncia Bataille, precisamente, en su manual anticristiano, que es una lectura aconsejible en este contexto. Mi pregunta, un poquito la que me he hecho al No tenemos final. ya tiempo, ya tenemos que pasar. ¿Puedo hacer un momentito? Si es menos de un minuto, sí. Mi pregunta era por ahí, porque en la sociedad vamos dando vueltas sobre, pasamos una guerra y aparecen, al cabo del tiempo vuelven a aparecer todos estos, ¿no? Toda esta esperanza de real. Mi pregunta iba por ahí, ¿no? Si nos podemos preguntar qué pasa con la excepción para que se dé todo esto. Y es verdad que lo particular es una cosa y la sociedad es otra, pero es un reflejo, en última instancia. Yo no hablo de la sociedad entrar en el psicoanálisis, sino que yo creo que lo particular, lo singular, es un reflejo en lo social. Y por ahí un poco iba la pregunta. Perdón. Vamos a escuchar a Roque Hernández, director del Molinet y miembro de Análisis Freudiano y también psicoanalista. Bueno, muchas gracias.
gracias, Apertura, por la invitación. Acto, perdón. Bueno, me olvidé de las jornadas. Hasta que ya en el mes de agosto Nati me preguntó si es que no iba a participar este año. Todo partió de ahí, del olvido, del patriarcado y del feminismo, lo que revela que el inconsciente, por el momento, no es lo olvidado. Ante el apremio de dar un título, a sabiendas de que el padre y la mujer son significantes fundamentales que se despliegan y se desocupan en una cura, se precipitaron en una pulsación espaciotemporal algunos significantes y sus letras entre lenguas, de los que voy a reseñar algunos. Père, femme, femme. El padre, la mujer, el hambre. Película Los Juegos del Hambre, donde cada año un joven hombre y una joven mujer de cada distrito de una ciudad llamada Panem son obligados a luchar a muerte en un juego espectáculo como tributo sacrificial al discurso del amo, para conmemorar la derrota de la oposición a la servidumbre voluntaria. Esta exhibición de potencia fálica oculta la inflación de la precariedad del tejido de la vida, tanto de las mujeres como de los hombres, los niños y los mayores de dicha ciudad, cuestión esta muy actual, donde la exhibición de plus de voces obsolescentes tapona la falta simbólica, convirtiendo el vivir en nuda vida. En término de Agamben. Continué. Père, femme, parfum. El perfume, libro de Patrick Suskind y película que pone en juego el intento fallido de capturar la esencia de lo femenino y su límite en la muerte. Las dos vertientes masculina y femenina de la sexualidad no son datos, no son nada que pueda deducirse de la experiencia, dice Lacan. Si no estuviese ya el sistema significante en tanto éste instaura el espacio que le permite ver, cual un objeto enigmático, a distancia, la cosa a la que es menos fácil acercarse, a saber, su propia muerte, ¿cómo podría el individuo orientarse en ella? Si piensan en el largo proceso dialéctico que necesita un individuo para llegar allí y hasta qué punto nuestra experiencia está hecha de los excesos y defectos del acercamiento al polo masculino y femenino, verán que no es menos fácil acercársele. Continué. ¿Qué puede decir un analista del patriarcado y el feminismo si no tenemos ninguna Weltanschauung que proponer? Si el discurso del analista debe encontrarse en el punto opuesto a toda voluntad de dominio, aunque según Lacan es fácil deslizarse de nuevo hacia el discurso del dominio, discurso de la síntesis, de la conciencia que domina. La elección teórica que tomamos, la del psicoanálisis, ya es política, pero en nuestro caso no es la política de las totalidades, sino la del inconsciente que tiene la abertura de una alianza. La idea de que el saber puede constituir una totalidad es inmanente a lo político, dice Lacan. La idea imaginaria del todo, tal como el cuerpo la proporciona, como algo que se sostiene en la buena forma de la satisfacción, de lo que en el límite constituye la esfera, siempre fue utilizada en política. ¿Puede haber algo más bello pero también menos abierto? ¿Puede haber algo más parecido a la clausura de la satisfacción? La idea de la satisfacción es el obstáculo, el límite, el engorro que hace que no atinemos y nos quedemos encallados. Siguieron mis asociaciones. Pif. Jouer la lie au pifomètre. Algo así como tener un buen olfato para seguir la pista. Sabemos que la pulsión olfativa es la primera que se reprime y que desde muy pronto nos aleccionan para no meter las narices donde no nos llaman. Pero tenemos que tomar aire por la nariz para mover con un soplo el molinillo formado por las tres intersecciones del nudo Borromeo, donde Lacan ubica los goces, y, con la peste, alcanzar así cierta emancipación del otro, ese otro con mayúsculas que nos amenaza con el desamparo y la inseguridad, impidiéndonos despertar a lo real y dar nuestra propia respuesta sintomática al no hay.
Finalmente, las asociaciones me llevaron a las fórmulas de la sexuación y a la pared que separa y conecta el lado fálico y el lado no tono. Como había algo que no cesaba de no escribirse, de no decirse, decidí quedarme con 2 letras, PF, título que di para las jornadas antes de irme de vacaciones. No sin recordar que fue un sujeto psicótico en el Molinet quien me instó a preguntarme por las letras. Solía castrar mi nombre de la letra R diciéndome Oque, en lugar de Roque. Fue él quien me enseñó que pared y padre se escriben con las mismas letras. «Te rayo la pared», me dijo pasando al acto inmediatamente sin esperar respuesta. Mi respuesta precipitada «a eso le falta color» produjo un corte en el goce al que siguió el intento desesperado y sublimatorio durante mucho tiempo de recubrir el agujero abierto en la pared, padre, con sus dibujos cada vez que venía a verme. Esto es, el intento de convertirlo en vacío ocupable y desocupable, definición que Lacan da del objeto A. Con ello demostraba que finalmente servirse del padre es servirse de una pared que separa y conecta, que articula el deseo a la ley, una pared sobre la que rayar y con la que mantener lo real a raya, una pared que limita y libera de la aspiración materna, una pared que en el mejor de los casos se monta, se remonta y se desmonta como un practicable, como una red de letras anudadas. Finalmente, un padre es un accidente, un palo en la boca del cocodrilo, un faro en la mea, una metáfora. Cada uno de los nombres posibles con los que anudar, con los que recubrir un agujero en el caso de la psicosis o un vacío en el caso de las neurosis o las perversiones. El dibujo, como letra, es litoral. El borde del agujero en el saber no es eso lo que ella dibuja, dice Lacan, litura terre, para lo que para colmarlo apela al goce. Un análisis, siguiendo el deseo a la letra, permite a su término reducir el lenguaje a un minimalismo básico. El minimalismo de una red de letras, podríamos decir. Un discurso sin palabras. Una vez caídas las identificaciones fantasmáticas, caídos los semblantes, los blasones, los tótems, los ideales, los voces, las figuras posibles del padre, de la madre, del hombre o la mujer, una vez caídos los nombres del padre en su errancia, entre los cuales está el de la mujer. La letra es litera, que aparece en los sueños, cuyo esqueleto está compuesto de letras como sucede con las esculturas de Jaume Plensa, letras que se leen en lo que se dice, letras que marcan el cuerpo y permiten ver a su través, letras que constituyen nuestra realidad, el espacio y el tiempo, letras caídas, letras sueltas finalmente, cuando se produce la destitución subjetiva. Nuestra ciencia no es operante más que por un chorrear de letras minúsculas y de gráficos combinados, dice Lacan. Llegados a ese punto, se sale con la letra, se descubre la letra como herramienta del decir, alejada del dicho, la letra con sangre entra. Nos encontramos así con el resto, con la ruina, que no es lo mismo que la escoria, para Lacan. En tanto la escoria sería el resto extinguido. Con el resto y su letra, A, el objeto A, se abre un campo incómodo en desocupación permanente. Las fórmulas de la sexuación de Lacan y las lógicas diferentes que abren constituyen una herramienta con la que poder pensar, más allá de lo binario y sus ajustes, lo que no cesa de no escribirse en la intersección entre hombres y mujeres, entre H y M, entre machismos y feminismos, M y F. Las vistamos como las vistamos, campo donde se ha priorizado las consistencias de la parte fálica frente a la parte no todo fálica, dejando fuera precisamente la falta de significante en el otro, y lo real que no consiste, sino que insiste. Y es que, como dice Octavio Paz, nunca mejor dicho que con su título, El arco y la lira, entre las cosas y sus nombres se abre un abismo. Reconocer ese abismo, reconocer que el lenguaje en su realidad última se nos escapa, que una función sujeto se desprende de un significante a otro cualquiera y que no hay dominio de la pluralidad de nombres posibles, de ahí que el non dup, R que R,
sin que sean más importantes unos que otros. Pues esa batalla se juega siempre en el lado fálico a costa de rechazar la castración. No es casualidad si las mujeres están menos encerradas que los parteners en el ciclo de los discursos, dice Lacan. El hombre, el macho, lo viril, tal como lo conocemos, es una creación de discurso. Por lo menos, nada de lo que se analiza de él puede definirse de otro modo. Un tren llega a la estación. Un muchacho y una niña, hermano y hermana, están sentados en un compartimento, el uno frente al otro, a la otra, del lado en que la ventanilla que da al exterior deja a la vista los edificios del andén a lo largo del cual el tren se detiene. Mira, dice el hermano, estamos en damas. Imbécil, contesta la hermana, ¿no ves que estamos en caballeros? Vemos bien con este ejemplo de Lacan cómo ambos tienen la necesidad de encontrar su lugar en el discurso, que es como encontrar su lugar simbólico e imaginario en el mundo, más allá del imperativo que somete su vida pública a las leyes de la segregación urinaria, dice Lacan. Sería necesario, dice él, y esta es sin duda la imagen que conviene, no tener los ojos enfrente de los agujeros, para embrollarse sobre el lugar respectivo del significante y del significado, porque va a atraer la disensión únicamente animal y condenada al olvido, de las brumas naturales al poder sin medida implacable sin atentar a la gloria de la otra. Bueno, así los estados totalitarios, los fundamentalismos religiosos monoteístas, los paraestados herederos del patriarcado y sus consistencias fallidas, apoyados en la parte fálica de las fórmulas, se acoplan bien al capitalismo y su programa de acumulación y concentración, en su afán de borrar los imposibles, promoviendo, como dice la antropóloga Rita Segato, una sola verdad, una vida pura, una forma única del bien, un solo Dios. Estos atenazan con el régimen de hierro del mandato de masculinidad y la pedagogía de la crueldad, a quienes grime un no todo fálico a las comunidades colectivistas minoritarias, singulares, a los niños, las minorías raciales y en particular a las mujeres, dando un escarmiento al cuerpo de estas tanto en la intimidad como en la guerra. Mujeres, no todas, portadoras de un saber hacer que le hace la contra al capitalismo en su alianza con la ciencia, al posmodernismo en la medida en que no se acomoda, en que se opone al discurso de la servidumbre voluntaria a cualquier amo, y lo hace recurriendo no al amodio, un término que me invento, suerte de amor y odio fálicos que llevan a la segregación, sino al no todio, lo que apuntaría a otras formas posibles de amor y de odio no totalitarias, pues los que se creen dueños del mundo lo hacen controlando, anexionando, sitiando de manera violenta territorios, discursos, casas y ciudades, sin conseguir por ello eliminar sus agujeros y su falta de ser. Bueno, lo dejo aquí, tenía un par de palabras. Bueno, un parrafito más, ¿no? Un psicoanálisis te hace descubrir precisamente ese territorio no todo fálico, a la sombra de lo que hace pared, en sus grietas, y permite, en el mejor de los casos, nuevas maneras de nombrar, un pensamiento nuevo, una difusividad nueva, no fundamentalista, no toda, y no exenta de real, sin garantías. Muchas gracias, Rosy. La exposición me ha parecido muy interesante el recorrido que ha ido haciendo entre los supuestos de la Boétie, que es un discurso moderno y que hay un antes y un después en el pensamiento filosófico de ese momento, y las consecuencias de lo que ha llamado como posmodernismo. Para pensar la Boétie de nuevo. Señalar, me parece, y va la pregunta del señalamiento también, que es ¿no? en esta tu intervención que has mencionado el amor. ¿No? Te preguntaría, no un amor, has hecho un neologismo, ¿no? Con el notodio. Amodio, notodio. Notodio, ¿verdad? Bueno, ¿cómo propondrías entonces sería una propuesta de un nuevo amor para estos tiempos que estamos hablando? Lo
La cuestión que me planteaba es hasta qué, bueno, está en juego también en la mesa de hoy, es hasta qué punto esta cuestión, ¿no?, de los dos lados de la fórmula de la sexuación, ¿no?, abre un camino a reflexionar, ¿no?, y a retrabajar para los analistas, ¿no?, en el sentido de poder extraer las consecuencias precisamente de esa separación, ¿no?, que, bueno, rescatando la aportación de Maricruz del año anterior, ¿no?, estaría bien nombrarlos, ¿no?, como lado fálico, lado no todo, ¿no?, para no confundir la cuestión de que sea hombres y mujeres, ¿no?, y abrir también a lo mejor esta cuestión que es que el año pasado ya en nuestras jornadas aquí se habló de la porosidad de la pared, ¿no?, de las fórmulas de la sexuación. Finalmente, como se ha dicho ya hoy, ¿no? Hay algo que lo femenino me parece muestra bien, ¿no?, con su lucha, ¿no?, con su lucha que me parece que va más allá de las reivindicaciones, ¿no?, porque hay que poder escuchar. Me parece que Rita Segato es una antropóloga que en este momento dice cosas a poder repensar desde nuestro ámbito interesantes, ¿no?, incluso contrarias a este discurso eurocentrista, ¿no?, rescatando el trabajo que hacen las mujeres en las etnias, ¿no?, de Iberoamérica, ¿no?, donde hacen pensar la dimensión de lo comunitario, ¿no?, de otro modo que no ligada al gobierno, ¿no? No todo pasa por el Estado, dice ella, ¿no? ¿No? Es lo mismo que decir, finalmente un discurso se sostiene porque lo sostenemos entre todos, ¿no? Es decir, el discurso, bueno, se sufre hasta cierto punto, ¿no?, en el sentido de que somos apremiados con un superior feroz a gozar y gozar más, ¿no?, pero evidentemente hay algo del orden de la subjetividad de una época que es nuestro trabajo poder escucharla, ¿no?, y poder rescatarla, ¿no?, y poder acompañarla, ¿no?, en los tiempos modernos, como modo de resistencia, ¿no? Yo hace poco decía, bueno, ya el que viene a un análisis, el que viene a consultar, ya viene en una posición de resistencia. Esa ya es una posición de resistencia y hay que poder, me parece que subrayarla a quien viene, ¿no? Porque hay quien viene tímidamente, ¿no?, como por supuesto en la errancia de los dupes, ¿no? Los dupes, ¿no?, erran, ¿no?, van de un lugar a otro y llegan al psicoanalista como van a un lugar, ¿no? Y hay que poder hacerlo, me parece, subrayar lo distintivo, ¿no?, lo particular, ¿no?, que hace a nuestra escucha, ¿no? Entonces, la cuestión del amodio y del notorio, a mí me surgió este año poder pensarla, ¿no?, efectivamente, si la cuestión del amor, ¿no?, es que hay otro amor, otras formas de amor posible, por supuesto que las hay, ¿no? Pero un amor que no fuera totalitario, que no fuera fálico, que fuera no todo fálico, ¿no? Y que pudiera tener en cuenta esta doble flecha que marcan las fórmulas de la sexuación, que es la que va en dirección a la no garantía de la verdad, ¿no? Un amor que no buscara la verdad del amor, ¿no?, que pudiera admitir esa división, ese no todo, ese vacío, ¿no? Y entonces, yo con respecto a lo que se hablaba antes, ¿no?, de Néstor, ¿no?, con respecto a esta, efectivamente algo de la modernidad nos aboca a una especie de nadificación, ¿no?, a una nada, ¿no?, que muy fácilmente conduce a los sujetos a una especie de melancolía, depresión melancólica, ¿no? Entonces a mí me parece que en el trabajo de los analistas hay que poder hacer algo, es algo que yo mismo pienso hace mucho tiempo, ¿no? Cómo hacer un pasaje, y por ahí también voy a jugar con el molinillo de la soplar, ¿no?, el molinillo de las tres intersecciones del nudo Romeo, donde están los goces, ¿no?, el goce otro, el goce del otro, el goce fálico y el goce sentido, ¿no? Es decir, cómo hacer un pasaje desde la nada al vacío,
¿no? Porque el vacío ya introduce la dimensión del objeto A como posible para hacer un trabajo, ¿no? Pero hay que hacer ese trabajo, ¿no? De cómo hacer el pasaje con los sujetos, ¿no? Que vienen en esa nadificación, donde evidentemente el amor queda barrido, porque lo barre el discurso capitalista, ¿no? No le interesa para nada la cuestión del amor, salvo para vender los paquetitos. Pero eso, ¿no? Es que hay poder, ¿no? Es verdad que en el amonio aparece en la raíz de esas palabras, aparece el amor y el amo, ¿no? Entonces es un amor-amo. Y en la parte notoria no aparece el amor en la raíz. Pero bueno, ahí está también la paradoja, ¿no? Pues, no todo aparezca ahí y que haya algo en esa pared, ¿no? Del padre que nos permita pensar algo más allá con la fórmula de la asociación. Una pregunta por ahí. Voy a insistir en lo de la Boeti a propósito de las servidumbres voluntarias, que es quizá el momento más espléndido del pensamiento en ese momento, la modernidad, que se cierra con Freud con esa pregunta que, con los recursos discursivos de los que dispone Freud en ese momento, creo que es una gran pregunta: ¿qué quiere la mujer? ¿Qué quiere la mujer? Que en los términos en los que se lo puede preguntar Freud podría ser la pregunta ¿qué es lo femenino? Una pregunta. Pero ¿cómo haces tú tu enlace con el posmodernismo? Sí, entiendo que sí, el discurso freudiano, que es contemporáneo ante... Ay, esto de la edad... Mallarmé, contemporáneo. O sea, pongo estos dos ejemplos, ¿no? Como dos momentos del pensamiento crítico que cierran una etapa, la que se abre quizá con la Boeti, con todo el desarrollo que hace a propósito de las servidumbres voluntarias. Y creo que la pregunta freudiana, o sea, lo que es el discurso del inconsciente, sí que tiene que ver con las servidumbres voluntarias en otros términos en términos diferentes a como lo plantea la Boeti, que lo plantea desde la filosofía, pero todo lo que tiene que ver con la realidad del goce está ahí, ¿no? En el texto de la Boeti, entiendo. En este sentido, no sé si he respondido a tu pregunta. El discurso de la servidumbre voluntaria se ha transmitido en la historia bajo el título El contra uno. Hay que recordarse, porque el rey está siempre uno, pues el discurso analítico de hoy es un discurso con uno. El nombre de Freud, el nombre de Lacan actúan, si uno no se entera y no es atento, como el nombre solo de uno de la poesía. Y hemos vivido algunos en la Escuela Freudiana de París, de la cual formaba parte yo, y lo confieso, en una servidumbre voluntaria insospechable en el mundo intelectual. Que haya entonces en países donde aparece un rey de verdad, puede existir una alianza entre el discurso analítico y este tipo de deseo a la servidumbre voluntaria. Eso está bien subrayado por Néstor Braunstein cuando en su libro sobre
malestar en la cultura, subraya que el discurso del psicoanalista y el discurso capitalista son isomorfos, tienen las mismas ubicaciones de sus letras, con el objeto en posición amo. Entonces, todo esto para dar un eco a esta maravillosa invención neológica del señor Hernández, que me parece que tiene que ver con la no distinción que hacen ni Freud ni Lacan entre amor y amor de transferencia. Nuestra tarea es propiciar un discurso que pueda distinguir el amor del amor de transferencia, de hacer del amor una invención contra este, como lo ha nombrado, todo odio. Notodio. Y le agradezco por esta inversión. Y sí, me parece que es interesante esta cuestión, ¿no?, que planteaba Néstor Brownstein acerca de la escritura del discurso capitalista y el discurso analítico, porque efectivamente eso nos lleva a cada analista a esta cuestión de inventar el psicoanálisis, es decir, de no reproducir un discurso que tiende a cerrarse más que a abrirse, ¿no? Me parece que ese es el trabajo constante, ¿no?, que yo llamaba de ocupación-desocupación, ¿no?, que no hay otra vía que la vía que elegimos también, ¿no? Hablar, presentar trabajos, hablar de los casos, es decir, y encontrarse con las contrariedades, ¿no?, del decir de unos y del decir de otros, para aproximarse a un decir que no se puede decir, ¿no? Es decir, algo, pero que permita a los sujetos, ¿no?, y al psicoanálisis seguir existiendo, ¿no?, que es la cuestión, ¿no?, que el inconsciente no se olvide, ¿no?, retomando mi olvido. Sí, lo escucho siempre. El inconsciente no se olvida, lo olvidamos nosotros. ¿Tenías una pregunta? Acaba de ¿Alguien por ahí? He visto una mano antes. Hola, es una visión. Se repitió. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo sé que estaba todo el rato pensando en una película que vi ayer que se titula Lo siento, te echamos de menos, algo así, que es un título que en inglés tiene una doble acepción, ¿no? Sorry, we missed you, que significa lo siento, te echamos de menos, o lo siento, no estabas, o estabas ausente. Entonces es una película que a mí me pareció notable porque muestra muy bien cómo ese aparato, maquinaria del que nos hablaba Néstor Brownstein, somete a todos, sin distinción de sexos, y cómo hay un sacrificio efectivamente de todos, sin distinción de sexo tampoco, con sus matices, pero bueno, yo lo veo así. Yo la recomiendo vivamente, ¿eh? Sí, bueno, un momento, que avise cuando volvemos. Tenemos una pausa ahora y retomamos a las 12:15.